A Josefina Román, comisionada del INAI. Muchas gracias, comisionada. Héctor, buenas noches, aquí estamos, gracias. Buenas noches. Bueno, pues para platicar sobre estos riesgos, sobre estas advertencias que acabamos de oír que está haciendo desde el Instituto Nacional de Acceso a la Información, al Congreso y a todo México, ¿cómo debemos de entenderlo, comisionada? Bueno, el INAI, como un órgano constitucionalmente autónomo, tutela dos derechos humanos fundamentales. Uno es el derecho de acceso a la información y la transparencia, pero también el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales de mexicanas y mexicanos. De darse el caso, y bueno, es inminente que para el 31 de marzo, que termina su periodo, mi compañero Francisco Acuña, pues el Pleno se queda sin el quórum debido. En realidad debemos ser un pleno de 7 comisionados y comisionadas. A casi un año de que se fueron dos compañeros, Óscar y Eugenio, pues no hemos tenido el nombramiento de quienes ocuparán esos cargos. El problema es que, como bien se decía hace rato, el 31 de marzo, que Paco se va, el quórum se pierde porque nos quedamos 4 comisionados solamente. El artículo 33 de la Ley de Transparencia establece que solo podemos sesionar con un mínimo de 5 comisionados. Habíamos podido hacerlo porque estaba Paco Acuña. Una vez que Paco termina, el quórum ya no se completa, porque en lugar de 5 nos quedamos solo 4 comisionados y las funciones que realizamos cuasi jurisdiccionales de resolver recursos en materia de acceso a la información y en materia de protección de datos personales, pues evidentemente ya no podemos seguir haciéndolo. De acuerdo. El riesgo que se tiene en cuanto al acceso a la información, a la transparencia, a la búsqueda de la transparencia y la democracia en diferentes sectores, ¿a qué grado está en riesgo? Mira, lo hemos dicho muchas veces, justo ayer en comparecencia en el Senado de la República, lo que se dijo es que en una democracia no se puede vivir sin transparencia. La transparencia es un pilar muy importante, no solo de la democracia, sino de lo que implica como es la rendición de cuentas. La transparencia en México y el derecho de acceso a la información ha dejado a la vista de todos y todas casos emblemáticos de corrupción. Justamente por la transparencia conocimos las condonaciones fiscales. Por el derecho de acceso a la información en México se hicieron públicos casos como la Casa Blanca, como Odebrecht, como la estafa maestra, Segalmex ahora. Entonces, claro que la transparencia es ese pilar importante, tanto de la democracia como de la rendición de cuentas, y también hay que decirlo, es un pilar preventivo del combate a la corrupción. Al Instituto de Transparencia no tiene facultades para hacer investigaciones penales, pero una vez que se tiene la información, en el Estado mexicano hay las instancias correspondientes para llevar a cabo investigaciones, para hacer las denuncias correspondientes, para juzgar en un momento dado a quienes participen en estos actos o hechos delictuosos. Entonces, claro que es por demás importante, en principio, el ejercicio de dos derechos humanos, el acceso a la información pública y también la protección de los datos personales, pero como consecuencia de ello, cuidamos la democracia, cuidamos la rendición de cuentas, somos el pilar preventivo del combate a la corrupción y bueno, los hechos ahí están a nivel nacional y también hay ejemplos a nivel de entidades federativas. Hoy en México tenemos un sistema nacional de transparencia fortalecido que funciona muy bien, tenemos política pública, un documento de política pública tanto en acceso a la información como en protección de datos personales. Tenemos resultados muy palpables. Ayer presentamos el informe al Senado de la República. A pesar de que solo somos 5 comisionados, no 7, pues el trabajo se ha incrementado, tanto en solicitudes de acceso a información como en recursos. Entonces, bueno, la información es pública, se encuentra en nuestra página. De acuerdo. Casi para finalizar, consejera, ¿es real el hecho de que este régimen es el que más o el que menos ha abonado a la transparencia de datos? ¿Es el más opaco en las últimas décadas? La estadística refleja que se ha incrementado las solicitudes de acceso a información.
pero también la estadística demuestra que se han incrementado, por ejemplo, las declaratorias de inexistencia. También hemos tenido ejemplos importantes como el acuerdo que designaba como seguridad nacional a las obras emblemáticas de este gobierno. No podía ser, porque por seguridad nacional no se va a ocultar información. También tenemos ejemplos como el PANAUT, que tuvimos que hacer acción de inconstitucionalidad y, por cierto, la Suprema Corte dio la razón y por eso hoy en México no tenemos que entregar nuestros datos personales, además biométricos, a cambio de tener un número celular. Entonces sí ha habido cambios, la estadística está muy a la vista, se han incrementado solicitudes, se han incrementado los recursos y hemos tenido ejemplos importantes en donde definitivamente no estamos en la mejor época. No estamos en la mejor época. Bien, consejera Román, gracias por su tiempo. Estamos en comunicación. Héctor, muchas gracias. Buenas noches.